que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Gloria al Señor, mi hermano, Dios te bendiga. Traemos buenas noticias esta noche. Traemos buenas noticias esta noche, que Jesús es la respuesta a tus problemas. Qué bendición estar nuevamente en tu programa, Tu Respuesta, donde la mano poderosa del Señor se mueve, donde la mano poderosa de Dios te abraza, donde la mano poderosa de Dios te libera. Está con nosotros hoy en esta noche nuestro hermano Luis Medina, licenciado Luis Medina, nuestro hermano querido, director de la prensa cristiana. Bienvenido a este programa, mi hermano. Hermano Joel Rodríguez, muchas gracias, buenas noches, gracias a El Camino TV por la oportunidad que nos dan de encontrarnos en este programa, Tu Respuesta. Muchas gracias. Sí, gloria al Señor. Familia que nos ve, tal vez los sueños que tú tienes se están yendo, pero quiero decirte que en el Señor puedes lograrlos, porque para Dios no hay nada imposible, pero debemos de activar nuestra fe y recordar las porciones bíblicas más hermosas que Dios nos ha dado. Una de ellas es: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron les dio potestad, poder de ser hijos de Él. Cuando somos hijos del Señor, podemos recibir milagros. Cuando somos hijos del Señor, podemos recibir su misericordia, su bendición. Hermano Luis Medina, ¿a dónde nació usted, hermano Luis? ¿Es salvadoreño, nicaragüense, hondureño? Cuéntenos. Soy salvadoreño, nací en Usulután, en un cantón que se llama Las Salinas. Pero no crecí en Usulután, nací y al año de nacimiento mi madre se vino a vivir a San Salvador. Entonces solo estuvimos un año. A la edad de un año yo llegué a vivir en San Salvador. Aquí he crecido prácticamente todo este tiempo. ¿Sus padres cristianos? ¿Nació usted en el Evangelio? Yo no nací en el Evangelio. Llegué a los pies de Cristo a la edad de 5 años. Cuando digo que mi madre se vino es porque en ese momento se habían separado con mi padre. Yo soy el menor de 3 hermanos. Venimos a vivir de una u otra manera en una condición un poco complicada, porque mi mamá en ese tiempo trabajaba como empleada doméstica. Entonces salía cada 15 días. Quedábamos al cargo de mi hermana mayor, con una diferencia de 8 años de edad. Sí. Entonces una niña criando niños. Cuidando niños durante los 15 días que regresaba mi mamá a la casa. Luego mi padre, a los 2 años después, ya se reencuentran, se reconcilian y eso pues de una u otra manera también generó un aporte diferente, ¿verdad? En todo sentido, porque permitió el hecho de ya no pasar tanto tiempo solos. Mi mamá también ya en ese momento cambió de trabajo, aunque siempre pesado, porque se dedicó a la compra de papel y botella en las colonias. Hoy eso creo que ya no es una práctica muy común, pero ella andaba casa por casa comprando papel y botella para revenderlo. Y mi padre se dedicó a la construcción de la vivienda, era un proyecto comunal. Entonces él se dedicó a esa parte. En la familia, la primera persona en llegar a los pies de Cristo fue mi hermana. ¿Ella es mayor? ¿Cuántos hermanos son? Somos 3, yo soy el menor. Mi hermana 8 años mayor que yo, mi otro hermano 2 años y medio mayor que yo. Ella fue la primera en llegar a los pies de Cristo. Y ella fue la que se encargó de llevar a mi mamá. Wow. Y por supuesto, ya llegando a mi mamá, mi hermano y yo también llegamos a los pies de Cristo. Entonces yo conocí a Dios a temprana edad, porque fue a la edad de 5 años, pero fue una experiencia inolvidable y que definitivamente una experiencia que marcó el rumbo de la historia. Amén. Que creo que es lo que sucede cuando conocemos a Cristo. Y la condición económica no era la mejor. De hecho, era una situación
de escasez de recursos económicos. Pero qué hermoso que en esa escasez de recursos económicos Dios llega a iluminar nuestras vidas, Amén. a iluminar nuestra familia. Porque si estoy hablando que yo conocí de Dios hasta los 5 años, porque hasta ahí es que mi madre comenzó a asistir a la iglesia y a inculcarnos todo este tema, de una u otra manera esa luz de Cristo había hecho falta durante todos esos años. Amén. Y que creo que es lo que sucede en la vida del ser humano cuando no conoce de Dios. Hay personas que tal vez de carácter son pasivos y uno dice, no le hacen daño a nadie. Sí, pero eso no resta que siga existiendo la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y hay otros que, por supuesto, cuando Dios llega, los cambios son más visibles porque son personas que quizás han sido más conflictivas o cargadas de vicios, o su forma de ser es bien marcada en el vecindario, son los problemáticos. Entonces, cuando vienen a Dios, se nota más fácil el cambio, pero la realidad es que independientemente del temperamento, el carácter o la forma de vida de las personas, todos necesitamos de Dios. Amén. Y también independientemente el estrato social, todos necesitamos de Dios, porque hay personas que tienen dinero y eso pareciera que llena la vida del ser humano, pero no es la realidad. La realidad es que hay personas que tienen dinero, pero tienen un gran vacío en su corazón. Sí. Qué bendición. O sea que usted se acuerda, como vino a los 5 años a conocer al Señor, se acuerda de la escuela dominical, se acuerda de las clases. Sí, por supuesto. Yo crecí en el ambiente de escuela dominical. Me convertí en ayuda de maestro de escuela dominical a corta edad, porque a los 9 años yo ya era ayuda de maestro, y a los 11 años me permitieron ser maestro. Gloria a Dios. Por todo el tiempo que habíamos estado ahí y el tema de servicio. De hecho, como en la iglesia se trabaja en las colonias, yo fui maestro de una reunión infantil, de una reunión de niños a esa edad también. O sea que servía en la iglesia los días de culto como maestro de niños y servía en la colonia como líder de niños. Gloria a Dios. Dos partes diferentes, sí, pero siempre el mismo tema, sumamente pequeños, pero ya estábamos sirviendo a Dios. Ese fue uno de los legados que marcó mi madre. El caso de mi padre, él hasta el día de hoy no es cristiano. Y pudiera parecer que es una batalla perdida, pero no es así. Amén. Porque de una u otra manera, con el pasar de los años, aunque él todavía no ha hecho una confesión de fe, paso a paso, Dios ha venido moldeando su vida, moldeándole paso a paso. Y nosotros, si bien es cierto, le invitamos, no hemos sido invasivos en su vida porque hemos preferido hacer las cosas con el ejemplo que con las palabras. De hecho, eso es lo que Él, como Padre, nos respeta a todos como hijos, que nunca nos limitó el que pudiéramos acercarnos a Dios ni que sirviéramos en las cosas de Dios. O sea que nunca fue un freno para el avance en la obra de Dios. Amén. Y por otro lado, el respeto que Él tiene hacia las cosas de Dios es grande a consecuencia del tema familiar en cuanto a servir a Dios, porque desde que llegamos a los pies de Cristo hemos estado sirviendo en sus caminos. En la obra del Señor. Qué bendición, digo esto y recuerdo esto siempre con aquellos que han aceptado a Jesús desde pequeño, porque es una bendición servir al Señor desde pequeño. Tal vez no es a la perfección, no, pero uno lo hace con qué amor, con qué devoción, y todo esto marca en la vida espiritual, marca en la mente, en el corazón de uno, y ahí donde se activa la palabra, el proverbio: instruye al niño en su camino, para que cuando él sea viejo no se aparte de él. Padre de familia, familia que nos ve, si usted no es cristiano y le tocan la puerta de su casa y le dicen: préstenos al niño, que venga a la iglesia, que venga a la escuela dominical, y de repente el niño
se alista, se baña, porque él quiere ir a servir también. Quiero decirte que dice la Biblia, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tal vez tú no eres cristiano, tal vez hoy tú estás pasando una dificultad muy difícil y siempre te han ido a tocar la puerta para que prestes a tu niño. Déjalo ir para que esa bendición, esa palabra, esos principios, esos valores de la palabra de Dios queden marcados en él. Mi hermano Luis decía, habían problemas económicos, pero no, lo económico no lo es todo en la vida. No. También hay riqueza espiritual, riqueza familiar, riquezas en principios y valores. Y qué bueno que ahí usted se fortaleció en esos principios. Y las escasez siempre van a estar, dijo el Señor, siempre van a tener los pobres, siempre va a haber pobreza, ¿verdad? Pero qué bueno aprovechar, ir a la casa del Señor desde pequeño. Qué bendición, hermano Luis, que usted disfrutó. Hay muchos que me dicen, yo no disfruté tener una infancia en Cristo, y qué rico es estar en esas escuelas dominicales, en esas clases bíblicas, cuando le hablan de Jonás, cuando le hablan de Moisés, uno se aprende de Elías, las historias bíblicas. Sí, y en el momento cuando uno va creciendo, se va enfrentando con diversas dificultades, y ahí es donde recuerda uno la palabra, las historias, y activamos la palabra de Dios en nuestra vida. Hermano Luis, ¿casado? Casado, felizmente casado. Gloria a Dios. ¿Cuántos años ya, siervo? 8 años vamos a cumplir con mi esposa este año, en noviembre, el 26 de noviembre de este año vamos a cumplir 8 años de casados. La conocí en la iglesia. Gloria a Dios. Parte de Qué los bendición. frutos. Parte de la bendición. Es todo un paquete, ¿verdad? Sí. Es todo, es una bendición. Mi esposa es una mujer de Dios. La conocí en la iglesia y anduvimos un buen tiempo de novios, nos casamos, ya tenemos a nuestro primer hijo, Lucas Daniel, tiene 2 años, 8 meses, está pequeño y da batería, pero es una gran bendición. De hecho, Lucas Daniel es un testimonio porque nosotros no podíamos tener hijos. Sí. Entonces, el primer año de casados, mi esposa quedó embarazada, pero perdimos a ese feto. Y fue duro porque era el primer año de casados donde estábamos conociéndonos como pareja y vinieron muchas complicaciones con ello. Mi esposa, después de perder a ese feto, quedó con un sangrado por 8 meses. Wow. Que visitamos, conocimos por todos lados, médicos tras médicos, ginecólogo tras ginecólogo, porque nos vimos de un lugar a otro, y nadie nos daba una solución. Sí. Sangrado continuo, 8 meses. Las cosas en casa no estaban bien. Sí. Y prácticamente todas las semanas salíamos a buscar quién pudiera tener, como dice ahí, tu respuesta. Nosotros andábamos buscando una respuesta. ¿Por qué? Porque teníamos un serio problema que había que resolver. De hecho, yo llegué a pensar en algún momento que podía perderla, porque su estado de salud no era el mejor. Y después de 8 meses de visitar médico tras médico, la respuesta no nos la dio un médico humano, sino que de manera sobrenatural fue Dios. Amén. Quien se encargó de sanar a mi esposa. Fue Él el que, como la mujer del flujo de sangre que aparece en la Biblia, solo que la que aparece en la Biblia eran varios años, mi esposa eran meses, pero pasar esa cantidad de meses no era difícil para ella, también difícil para mí. Como pareja era una situación muy, muy difícil, muy complicada. Ya era una anemia, porque es estar perdiendo sangre todos los días. Sí. Había una anemia fuerte ahí. Sí. Pero vuelvo y repito, aunque buscamos médico tras médico, aunque ellos no podemos culparlos, porque cada cual que visitábamos hacía lo que profesionalmente creía que era lo conveniente.
pero la realidad es que el único que tiene la última respuesta es el médico de médicos. Y una buena respuesta. La mejor respuesta, porque él fue el que se encargó de sanar a mi esposa en el primer año de casado. Esa fue nuestra experiencia inicial como pareja. Debo ser sincero, eso nos desestabilizó como pareja. Pero qué interesante es que eso, lejos de frustrarnos o hacer que rompiéramos que rompiéramos nuestro vínculo matrimonial, fue exactamente la misma situación que terminó uniéndonos más. Gloria a Dios. Fortaleciendo nuestra relación conyugal. Y la verdad es que la Biblia dice que quien haya esposa, haya el bien. Amén. Y mi esposa es eso, es una bendición para nuestro hogar, es luz en nuestro hogar, es equilibrio en nuestra casa, en todo sentido, porque hay momentos donde hay que tomar decisiones cruciales y honestamente al principio yo era muy independiente, digámoslo así, que era lo que yo decía es lo que se iba a hacer. Sí. Y suena bien aparentemente, pero en la práctica ya no funciona, porque cuando uno se casa debe entender que se ha casado para compartir su vida con alguien más. Y ese compartir su vida con alguien más también implica el involucramiento de la otra persona en la toma de decisiones. Y el escuchar y decidir juntos, honestamente, lleva a un mejor rumbo. Al principio no era así, yo quería hacer todo a mi manera, pero si yo quería hacer todo a mi manera, tendría que haber seguido solo, ¿verdad? Sí. Eso pasa a veces en muchos hogares que viven distantes el uno con el otro porque cada quien jala por su lado. ¿Y cómo estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí, no se ponen de acuerdo. Entonces no hay forma. Y el matrimonio es eso, es para compartir todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sí. El Señor les da respuesta en esa dificultad, hermanos. ¿Qué puede decirle usted a las parejas que nos están viendo? Que muchas parejas, no dudo, están pasando dificultades. ¿Qué les puede decir usted a través de ese testimonio? Le cuento la segunda parte de esta parte de testimonio y le digo qué pienso y creo para las parejas que están atravesando momentos difíciles matrimonialmente hablando o tal vez con los hijos. 4 años después, mi esposa queda embarazada. En algún momento, mientras pasaron todos esos años, creímos que quizás no íbamos a tener hijos. Y pues estábamos viendo otras opciones o viendo si Dios no nos iba a dar hijos, quizás pues quedarnos sin hijos, ¿no? Cuando mi esposa queda embarazada, si nos remontamos al comienzo de nuestro matrimonio, si bien es cierto, fue una alegría, pero junto con la alegría fue una preocupación, porque no deja de existir el temor de vivir un proceso similar al que vivimos el primer año de casados. Y gracias a Dios pudimos llegar a feliz término del parto con una gran cantidad de complicaciones. Desde el hecho de que durante todo el embarazo tuvo que pasar en reposo absoluto, no opcional, y no momentáneo, sino absoluto. Momentos en los que vinieron sangrados, amenazas de aborto, contracciones prematuras a las 26 semanas de embarazo, hubo que madurarle los pulmones a Lucas Daniel. Estaba de pie, nunca se dio vuelta, así que tuvo que nacer por cesárea y un mes antes de la fecha del parto nació. O sea, nació prematuro y nació con bajo peso. Extremadamente bajo peso. Era pequeñito, cabía era muy muy pequeño. Hoy si lo ven nadie creería que es prematuro, sí. Para nada, y quedó ingresado en el hospital, nomás nació 15 días, nos lo dieron a los 15 días de nacido para que una semana después estuviéramos de regreso hospitalizándolo porque tenía principios de neumonía. Todo eso... Un gran proceso. Es un proceso que nos ha tocado vivir, pero que una vez más vuelve a fortalecer nuestra fe. ¿Qué puedo decirles?
Muchas veces vamos a pasar circunstancias que no son las que nosotros esperamos. Muchas veces en la vida vamos a atravesar cosas que no son las que deseamos, que no se dan como lo hemos pensado, pero porque estemos atravesando circunstancias difíciles no quiere decir que Dios está ausente. De hecho, es cuando más presente Dios se encuentra para sostenernos y fortalecernos en nuestra debilidad. No importa la circunstancia que podamos atravesar, Dios siempre va a darnos una solución, siempre. Gloria al Señor. Dios dio respuesta a esas dificultades que tenían como pareja, como padres. Y qué bendición que el Señor es el mismo de ayer y siempre. Quiero decirte, tú que nos acompañas en casa, no conocemos tu dificultad, no conocemos tu problema, te puedes comunicar al canal, puedes llamarnos y poder poner tu petición para nosotros orar por ella y pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, que te dé una respuesta. Esta noche, hoy mismo, el Señor te puede bendecir. Vamos a ir a unos comerciales y luego regresamos. Estamos en tu programa, Tu Respuesta, donde el Señor te puede bendecir. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos. Gloria al Señor. Esta noche sea toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, el que da respuesta a las familias, el que da respuesta a las naciones, el que da respuesta a la familia que busca al Señor. Estamos en esta noche con nuestro hermano Luis Medina, director de la prensa cristiana en El Salvador. Hemos escuchado un testimonio muy lindo, muy especial en su matrimonio, cómo se ha glorificado la mano poderosa de Dios. Hoy tienen un lindo bebé, Lucas Daniel, un bebé contento, lleno de mucha vida. Hermano Luis, después de conocer su testimonio con su esposa, el Señor también lo está usando en esta nación para llevar buenas noticias, quizás las mejores noticias que El Salvador puede oír, noticias del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es que Dios lo llama a este ministerio? ¿Cómo que el Señor lo llama a servir en el área de las comunicaciones a través de la prensa cristiana? La prensa cristiana tiene 3 años de existir como prensa cristiana. Amén. Pero la historia comenzó muchos años atrás. Yo comencé a la edad de 15 años a aprender en locución en Radio Restauración. Iba y el aprendizaje fue sumamente interesante porque yo llegaba a anotar el nombre de los cantantes. Eso fue lo primero que me pusieron a hacer, que viera todos los cassettes que habían y que anotara los nombres de todos los cantantes para comenzar a entender y a aprender. A la edad de 15 años me permitieron hacer prácticas en Radio Restauración. Posterior a eso comencé a trabajar en una radio de AM, Radio Presencia, el pastor Eliazar Pineda. Tenía el peor turno, porque era el turno de la noche. Yo cerraba la radio y yo abría la radio. Pero eso me permitió conocer al pastor José de la Paz Palacios. Él llegaba a pasar el programa de la radio a las 6:30 en esa Radio Presencia. Tenía yo 17 años en ese momento y él me dijo, cuando yo tenga mi radio, te voy a llevar para que trabajes conmigo. Bastante incrédulo, yo le dije, sí, excelente, pero dije, esto quizás no va a suceder. El siguiente año me estaba llamando, que él había puesto su radio. En efecto, me llevó a trabajar con él. Estando en su radio, se llamaba Radio Pastor, era 1130 AM.
Entonces mis inicios no fueron en prensa escrita, mis inicios fueron en radio. Siempre cristiana. Sí. Siempre el rumbo o la intención fue la misma. Yo trabajé con él, estando en la radio, él me dice, pongamos un periódico. No lo pusimos nosotros, lo puso él, el pastor José de la Paz Palacios. Él fundó en aquel momento, año 2007, periódico cristiano El Sol. El proyecto era para la iglesia de él, la iglesia Altar de Dios. Y así lo trabajábamos, yo trabajaba para él. Estuvo así 2007, 2008. A finales de 2008 él me dice, Medina, yo ya no quiero continuar con el proyecto porque vamos a enfocarnos o a reorientar recursos como iglesia y ya no los vamos a utilizar para el periódico. Pero yo no quiero que el proyecto muera. Porque este proyecto, él lo mencionaba, ¿verdad? Nació, es un niño que nació y hay que cuidarlo. Sí. Así que lo entrego en tus manos. Entonces comenzamos, año 2009, de forma independiente, Periódico Cristiano El Sol. Ya no era el periódico de Iglesia Altar de Dios, sino que ya era un periódico para la iglesia evangélica. Gloria a Dios. 2009. Comenzamos con toda esa nueva, con una nueva dinámica, sin perder la esencia de la idea del fundador, pero aumentando la visión en el sentido de que fuera un periódico para las iglesias evangélicas. Amén. Así fue como paso a paso fuimos aprendiendo a hacer las cosas, no que ya lo sepamos todo, pero quieras o no, con los años se va entendiendo un poco más de cómo es el funcionamiento o cuál debe ser la idea para desarrollar un proyecto escrito para la iglesia evangélica. 2015, el Señor nos inquieta a que hiciéramos una transición de Periódico Cristiano El Sol a la prensa cristiana. Nacimos en marzo del año 2016 como la prensa cristiana. Entonces, trascendimos porque ocupamos toda la experiencia, el cúmulo de conocimiento adquirido en Periódico Cristiano El Sol, pero con una nueva propuesta que tuviera mayor alcance. No solo era un cambio de nombre, sino cambio de secciones, en alguna medida era también un cambio de visión, sí, una nueva proyección. Más inversión. En todo sentido, porque era Dios inquietándonos. Todo 2015 pasamos trabajando la propuesta sin que nadie supiera, ¿verdad? Seguíamos produciendo Periódico Cristiano El Sol. Todo ese año preparamos el lanzamiento para que en marzo del año 2016 aparecimos con la prensa cristiana. La razón por la que celebramos no en marzo, sino en mayo, es porque el lanzamiento oficial, la primera edición salió en marzo, pero el evento de lanzamiento lo hicimos en mayo. Por eso es que cada año no lo celebramos en marzo, sino que lo celebramos en mayo, respetando el primer evento, el lanzamiento. Así hicimos también el primer aniversario, que lo celebramos con un concierto, que fue un tributo a la música cristiana salvadoreña, el segundo año, y hoy que estamos en el tercer año. Como en el 2009, que yo inicié, que me cedieron a mí los derechos de Periódico Cristiano El Sol, yo estaba soltero. Aleluya. Para la prensa cristiana yo ya estaba casado. Mi esposa tuvo mucha participación en todo este cambio. Entonces, hoy por hoy, en El Sol podemos decir que la parte interna, no fui yo el fundador, fue el pastor José de la Paz Palacios. La parte que a mí me tocó, por decirlo así, fue hacerlo independiente, sí, e interdenominacional. Pero como la prensa cristiana, sí ya es un proyecto propiamente donde Dios fue quien nos iluminó, nos dio las directrices de qué y cómo hacerlo, que es un periódico para dar a conocer la labor de la iglesia evangélica. Transmitimos o publicamos información que procura que sea una herramienta de evangelización para el no creyente y mantiene actualizado al creyente. Esa es la intención.
mi esposa y yo somos los fundadores, terrenalmente hablando, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, no podemos adjudicarnos la idea porque viene de Dios. Amén, Él, sí. Él es nuestro jefe, Sí. nosotros estamos Sí, claros. Nosotros somos los que estamos representando al medio porque Dios así lo ha querido. Amén. Pero no porque seamos los mejores. Hay personas con mayores y mejores características. Pero en la misericordia de Dios, comúnmente Él no utiliza a las personas que lógicamente deberían de estar en el puesto, sino que Él se encarga de pulir a aquellos que no tienen ningún estilo para ser los encargados de sus proyectos. Y la mayoría de veces Dios es así. Se encarga es por misericordia de tomarnos así como al rey David, que lo tomó del redil de detrás de las ovejas, para darle nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Eso es lo que hizo con David. Pues Dios nos tomó a nosotros de allá donde no figurábamos en nada, Gloria para al Señor. ponernos en su proyecto, para dirigir su proyecto. Pero eso también lo lleva a uno a entender que no es para gloria de uno, no es para engrandecernos nosotros, sino que es para engrandecer su nombre. Amén. Y expandir su reino. Entonces la prensa cristiana no se trata de Luis Medina o de mi esposa, se trata de que nosotros somos los facilitadores. La labor la hace la iglesia evangélica. Nosotros no hacemos los eventos los hacen los pastores. Amén. Nosotros lo que hacemos es dar a conocer el trabajo que realiza la iglesia evangélica. Somos facilitadores. Amén. Eso es lo que somos como medio de comunicación. Unos buenos comunicadores, sí. Estaba en una clínica, creo que hace 3 meses, una clínica odontológica, y me alegró ver la prensa cristiana. Y lo que me alegró ver es de que habían otros periódicos ahí, ¿verdad? Las personas se admiraban, a ver, ve, hay prensa cristiana, decían, ¿verdad? Y vi que lo fojeaban y de repente miraba que se quedaban leyendo un buen ratito. Me imagino que era algún testimonio, me imagino que era... porque yo sentí que esa persona no era cristiana, ¿verdad? Y si no era cristiana no le iba a interesar mucho un evento cristiano, pero yo creo que estaba leyendo un testimonio. Y este es lo que le puedo comentar a Mano Luis, que yo regreso a esa clínica, regreso creo que a los 2 meses, y vuelvo a encontrar la prensa cristiana ahí. Y me pongo a pensar cuántas personas entran a esa clínica y han podido leer esa prensa. Le pregunto a la señorita, ¿a dónde la compró? Le dije, no, vino un pastor y se la olvidó, me dijo. Mire cómo es la bendición, ¿verdad? Vino un pastor, vino un pastor, bueno, por cierto, esta clínica está enfrente de la iglesia El Camino, y quizás ahí repartió usted, y pues el pastor la dejó ahí, y el periódico, ¿cuántas personas entra? Usted no tiene una estadística, ¿cuántas personas? El periódico es un promedio de 3 a 4 personas por ejemplar. Por lo que usted menciona, si queda en un lugar como ese, la proyección ahí es mayor, porque la intención está proyectado que un ejemplar es visto de 3 a 4 personas. Usted lo toma, lo lleva a su casa, ya lo compartió con todo su núcleo familiar. Entonces, un ejemplar puede alcanzar de 3 a 4 personas, solo un periódico. Y la cantidad que imprimimos es un promedio el público total de lectores de la versión impresa, un promedio de 100,000 lectores por edición. Gloria al Ese Señor, es sí. el promedio del alcance. También tenemos como la nueva estrategia en el caso de la prensa cristiana es que no solo somos una versión impresa, sino que también somos una versión digital. La plataforma digital se actualiza todos los días. Wow. www.laprensacristiana.com. Usted accesa desde su móvil, desde una computadora, todos los días encuentra diferentes informaciones y hemos creado secciones pensando en abarcar todos los públicos. Por ejemplo, la sección de reflexión está más enfocada para evangelización. Que alguien que no conoce de Dios agarre el periódico o encuentra en la web o en las redes sociales una reflexión que le lleve justo a como su nombre lo indica, a reflexionar qué está haciendo con su vida. Eso es una herramienta
evangelística. Pero posterior a eso hay una gran cantidad de secciones que están pensadas en fortalecer o en dar a conocer la labor de la iglesia evangélica, como por ejemplo Ayuda en Acción, que esa sección es un reportaje para los ministerios que están realizando ayuda social. Amén. Hay otras secciones como la entrevista, siempre entrevistamos a diferentes personalidades que están haciendo un gran trabajo dentro de la iglesia evangélica. Por ejemplo, hemos tenido entrevistas con el pastor Mauricio Navas. Cada vez que él prepara Tomando mi Nación, él nos cuenta, porque cada año tienen un nombre distinto y eso es interesante. Amén, sí, sí. Que el proyecto es Tomando mi Nación, pero siempre le ponen un lema diferente. Entonces, en la entrevista, por ejemplo, ahí se hace porque queremos saber cuál es la visión con la que abordan ese tema. Hay noticias nacionales, internacionales, tenemos entretenimiento, que es el acontecer de la parte cristiana evangélica, las nuevas películas, las nuevas producciones musicales, toda esa clase de información. Espacio Joven, que está dedicado, tocamos temas de, por ejemplo, de una edición tocamos de si los tatuajes está bien en un joven cristiano o no, ver películas de terror, ¿será correcto o no? Son temas dedicados para jóvenes. El tema de la pornografía tocamos en otra edición. También tenemos una sección que se llama Solo para Ellas, que es la sección para mujeres, donde especialistas o pastoras escriben de temas que atañen a la mujer y dan soluciones acerca de diferentes casos. Eso por mencionar unas cuantas secciones, porque son más de 20 secciones, no nos alcanzaría el programa para contarle de cada una de todas estas secciones, que por eso es que pues, pasamos todo un año creando la estrategia, porque era cómo íbamos a abarcar a todo el público, cómo íbamos a expandirnos paso a paso, y pues Dios se ha encargado de ir respaldando cada año la visión. Amén. Dios tiene respuesta para ti, Dios tiene respuesta para la familia, y a veces Dios usa estos periódicos dando respuesta a tantas preguntas que se hace el ser humano. Esta noche el Señor quiere darte una respuesta. Tú que estás pasando una dificultad difícil en salud, en finanzas, tú que estás pensando cómo servirle al Señor. Hay diferentes formas de cómo servirle al Señor. Dios tiene una respuesta esta noche para ti. Qué bendición, hermano Luis Medina, que usted le sirve al Señor en esta área. Y no dudo que la respuesta llega escrita a algunos, a otros llega la respuesta, llega telefónicamente, la respuesta llega a través de un programa, la respuesta llega a través de una prédica, y qué lindo es Dios que Él usa muchas formas para que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón. Vamos a escuchar algunas de las peticiones que nos han hecho, algunos hermanos han llamado, alguna familia ha llamado. Si tú no te has podido contactarnos, es bueno que lo hagas con el Señor esta noche y Él escuche tu petición, y no dudamos que el Señor te va a dar una respuesta. Vamos a escuchar las peticiones que nos han hecho. Amén. Tenemos un testimonio de familia Suriano Melgar. Da gloria a Dios por 3 peticiones que pusieron en el programa Tu Respuesta y que ya fueron contestadas. Así que agradece al programa, agradece a Dios primeramente por esas respuestas que llegaron a su vida. Ahora vamos con las peticiones. Por un milagro para provisión económica y cancelación de deudas. Pide una hermana, porque el examen de Gaby Solórzano que será realizado en México salga victorioso, por restauración en pareja de esposos y dirección de Dios en sus vidas, por sanidad divina para Miguel, Josué y Diana Martínez, por liberación de vicios y deuda para familia Miranda Martínez, por un milagro de un bebé para los esposos Pedro Mejía y Rosa Martínez, por provisión económica para cancelar deudas y que aumente ganancias y lleve clientes a un negocio. Hermana Mercedes pide por sanidad de sinusitis, dolor de cabeza, hígado y su vista. Por Ever Padilla, que Dios le libre del mal y le quite todo temor. Por bendición y protección para Diego y Javier Gómez. Por papeleo para hermana Ana Mejía, que salga todo bien, ya que ella pide a Dios que le resuelva en cuanto a una visa para Estados Unidos. Por libertad total de prisión de hermano Antonio Chávez. Por bebé para Angie y su esposo. Por un bebé también para una pareja de esposos. Por libertad para joven.
por paz y tranquilidad para una hermana, por provisión de negocio para una familia, por liberación de deudas también para otra familia, por un trabajo para hermano Walter, por liberación de escrituras de casa para una familia. Estas fueron las peticiones de este día, pastor. Gloria al Señor. Vamos a orar, únete con nosotros en oración en este momento. Hermano Luis, vamos a pedir que nos inicie usted la oración, orando por esas peticiones, que no dudamos que el Señor nos está escuchando. Yo quiero decirles antes de que realicemos la oración, a todos los que han tenido el hecho de llamar o poner sus peticiones, no es porque nosotros tengamos una respuesta, sino porque Dios tiene una respuesta. Y desde el momento que ustedes han puesto sus peticiones, están demostrando que tienen fe en Dios, que tienen la capacidad para dar solución a cada uno de ustedes. Así que con esa esperanza, con esa convicción, es que vamos a realizar esta oración esta noche, creyendo y sabiendo que Dios, que es todopoderoso, fiel y verdadero, tiene una solución, tiene una respuesta para cada cual, de acuerdo a su petición, de acuerdo a su necesidad, porque Él es el que se encarga de darnos paz, primeramente, y posterior respuesta a todas nuestras necesidades y peticiones. Así que oramos a Dios y vamos a decirle: Señor Jesús, en esta hora venimos gracias por este momento que ha permitido en el que nos encontremos en este canal de televisión. Gracias. Por cada uno de los televidentes que están conectados, tanto en este instante como las otras personas que tal vez no lo van a ver en este momento, pero que posteriormente van a tener la oportunidad de verlo. No importa el momento, es que para Dios no existe un tiempo en específico. Nosotros conocemos la palabra tiempo. Dios no conoce esa terminología. Dios lo que sabe es que tiene hijos a los cuales Él no abandona. Si un padre busca darle lo mejor a su hijo terrenalmente, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no tiene toda la capacidad para solventar nuestras necesidades. Aquellos que han pedido por tener un hijo, Dios puede hacer fértil cualquier vientre, así como el de Sara, que posterior se convirtió en Saraí con su esposo Abraham, y que les dio un hijo. No importa la edad, no importa el tiempo, Dios es fiel y verdadero, y Él puede obrar un milagro en la vida de todas aquellas parejas que no pueden tener hijos. Creemos y pedimos que sea Dios obrando. Le pedimos a Dios que haga fértil el vientre de esa mujer que ha puesto la esperanza en que Dios tiene una solución para su vida. Hay personas que han pedido por temas financieros. Dios puede, Él es el dueño del oro y de la plata, y Él puede utilizar cualquier medio para generar provisión a aquel que no la tiene. Si hay familias que están atravesando circunstancias que hasta el alimento escasea en su casa, no se preocupen. Si Dios a las aves les da de comer cada día, ¿cuánto más no ha de tener cuidado de usted y de mí, que somos la belleza de su creación? Aquellas personas que están en una situación de embargo, Dios tiene la capacidad de solucionar de manera, no como usted lo ha pensado, pero que usted no pierda su casa, que no pierda un inmueble. Aquellos que en su empresa están en situaciones de quiebra, no se preocupe, que entre más difícil está la situación, es cuando el milagro que Dios pueda obrar es mayor a las circunstancias que se puedan estar atravesando. Dios es un Dios especial, y hay muchas más peticiones acá por las cuales el pastor Joel va a orar esta noche, pero es una bendición saber que podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, y que entre más grande es la situación, podemos creer que las capacidades de nuestro Dios son mayores que esa situación. Sí, Señor. La palabra de Dios dice que Él ya conoce nuestras necesidades. Señor, estas 26 personas que han llamado, estas 26 personas que se han comunicado con nosotros, necesitan una respuesta tuya, Señor. Necesitan una respuesta del Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús,
así como en los diferentes programas, has dado respuesta a la familia salvadoreña, has dado respuesta a esa mujer sola, has dado respuesta a ese joven que necesita un trabajo, has dado respuesta a ese hombre adulto que necesita una sanidad. Declaramos en el nombre de Jesús que tú vas a honrar la fe, que tú vas a honrar el clamor, que tú vas a honrar la intercesión, Señor, y nos unimos en fe, creyendo en tu palabra, que tú vas delante de nosotros. Mandamos una palabra de sanidad, mandamos una palabra de bendición en el nombre poderoso de Jesús a través de esta señal. Creemos, Señor, que tú das respuestas hoy. Creemos que tú das respuesta hoy. Recibe tu respuesta en el nombre de Jesús. Abraza tu respuesta, y una de ellas es que Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Abrazamos a Jesús, abrazamos a Él, que Él es la respuesta, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos decirte, tú que nos escuchas, tú que nos ves, que cuando el Señor te conteste tu respuesta, tú des testimonios y vayas a los tuyos y cuentes las grandezas que el Señor ha hecho contigo. Hermano Luis, ya para despedirnos, cuéntenos cómo podemos contactar, cómo podemos encontrar este ejemplar que es de bendición y que lleva también una respuesta de conocimiento, una respuesta de bendición a la familia salvadoreña. La prensa cristiana pueden encontrarla en la versión digital en laprensacristiana.com, en redes sociales, en Facebook como La Prensa Cristiana, en Twitter e Instagram como @LPCristiana. Luego la versión impresa pueden encontrarla en Tiendas Morena, Variedades Génesis, iglesias evangélicas, radios cristianas, colegios cristianos. Hay una buena cantidad de lugares, pero también si están interesados en contactarse con nosotros, pueden hacerlo al 2504 9034, 2504 9034, por si desean que un tema de cobertura o publicar un negocio, un evento, una actividad que van a tener. Para cualquier detalle pueden contactarnos. Hay un correo también, laprensacristianasb@gmail.com. laprensacristianasb@gmail.com son los contactos o los mecanismos a través de los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros, valga la redundancia, para que podamos tener alguna relación de trabajo que podamos servirles como La Prensa Cristiana. Gracias, hermano Luis Medina, y pues felicidades en su 3er aniversario. Que el Señor les bendiga, que les siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, Pastor Joel Rodríguez, por la oportunidad de encontrarnos en este programa Tu Respuesta. Gracias también a este canal, El Camino Televisión, que son de bendición para la Iglesia Evangélica. Gracias por invitarnos esta noche. Saludos a todos los televidentes, un fuerte abrazo, y sigamos creyendo en Dios, que la respuesta que necesitamos en el tiempo de Dios se ha de dar. Amén. Nos despedimos de este programa diciéndote que Jesús es la respuesta para ti hoy. Para Él no hay nada imposible. Que Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la próxima. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos,